años siguen cosechándola todavía antes de renovar, ¿ya? Pero yo creo que 4 años es algo prudente y buen promedio como para tener buena productividad, ¿ya? Pero es una planta perenne, o sea que puede, no es como la soya, digamos, que la siembran, la cosecha y hasta ahí nomás, ¿no? Nace, crece, reproduce y muere. En cambio, la planta ustedes cortan y vuelve a retoñar nuevamente, ¿ya? Existen muchas variedades obtenidas por hibridación, ya, es decir, así como la soya, el maíz, tienen muchas variedades. Estas variedades que se adaptan al suelo, al clima, algunas son más precoces que otras, algunas tienen más fibras que otras, son resistentes a una plaga, a la otra. Entonces, por eso es que cada país, inclusive cada región de cada país, debe tener su centro experimental, donde los agrónomos tienen que estar permanentemente desarrollando o buscando nuevas variedades, ¿ya? Eh, no sé si hay algo más sobre las variedades, vamos a ver. Bueno, aquí dice, dependiendo de la fertilidad del suelo y de la variedad, puede tener 3 a 5 cosechas. Yo les comentaba que aquí hay cañaverales que tienen hasta 15 años de cosecha. Una exageración, digamos, ¿no? Pero existe algunos casos. Eh, las nuevas variedades, haciendo de lado el tema de modificación genética, los transgénicos, las nuevas variedades que son las que están permitidas a desarrollar aquí se hace por el método de hibridación, ¿no? Tenemos algunas fotos donde, por ejemplo, en estos centros experimentales se coloca una planta con una, no sé si hay otra foto, un surco con una variedad y otro surco con otra variedad, ¿ya? Entonces el agrónomo recoge el polen de una variedad y luego el polen de la otra, cuando empieza a polinizar, fecunda la, la flor de la otra variedad. Entonces, un polen de una variedad está fecundando, o sea, el componente masculino de la flor se combina con el componente femenino de la otra. Entonces, de este surco que tiene la semilla que está fecundando con el polen de la otra, van a obtener una semilla que va a tener las características o algo de las características de ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen una variedad en este surco que tiene alta productividad y al otro lado tienen una variedad que tiene alta resistencia a ciertas plagas, entonces la combinación de ambas se espera que tenga una buena productividad y también sea más resistente que esta a las plagas que es resistente a la otra. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, una vez obtiene la semilla, se siembra de semilla, como se ve aquí, estas son las semillitas que han nacido, luego estas semillitas, una vez crecen, son colocadas ya en estos contenedores y luego ya es colocada en el terreno. ¿Y cuánto tiene que esperar un agrónomo para ver si esa nueva variedad se puede sembrar comercialmente o no? Entre 7 a 10 años tiene que esperar, ¿ya? Esa nueva variedad tiene que evaluarla, ¿no? Sembrarla en terreno fértil, sembrarla en terreno poco fértil, luego colocarle maleza para ver si es resistente a qué maleza, colocarle otro cuadro, ciertas plagas y evaluarla, ¿no? Y luego en cada una de ellas tiene que ir evaluando también la productividad cada año, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año, cómo está cayendo, si sube la productividad o si va bajando, si baja drásticamente o si baja muy levemente y la caña tiene alto rendimiento durante 4 o 5 años, es resistente a las plagas, entonces ya vamos a ver después la característica de una buena variedad. Entonces la variedad que tiene esas buenas características ya se la elige como una buena variedad y se la empieza a multiplicar ya para sembrarla comercialmente, ¿ya? Vamos a ver después que ya la siembra de las nuevas variedades a partir de semillas, ¿no? Ya la siembra comercial ya se hace a través del tallo. Vamos a ver más adelante algunas imágenes, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Continuamos.
Ingeniero, ¿cada cuánto tiempo dijo que daba la caña? Un año, ¿cierto? Cada año, sí, aquí es cada año, ¿ya? Solo en Perú, en lugares donde nunca llueve, siembran variedades que la cosechan cada 2 años y las hacen crecer con regadío, ¿no? Entonces, son variedades específicas para ese tipo, ¿no? La cosechan cada 2 años. Y eso creo que solo en Perú, ¿no? En todos lados es cada año, ¿no? Donde nosotros estamos marcados aquí por las estaciones que son bien marcadas, entonces hay su época de siembra, su época de crecimiento y su época de madurez. Vamos a ver más adelante eso, ¿ya? Es cada año acá. Y en todos los lugares, cada año, excepto en Perú, ¿ya? Zonas que no llueve nunca. Que les comentaba, ¿no? Las características que debe tener una buena variedad. Estas variedades que se la obtienen en las estaciones experimentales o que también puede ser importada de otro país y evaluada a ver si se adapta, ¿no? a las características de cierto terreno y clima, ¿ya? Entonces, una variedad sea creada o sea importada, debe tener estas características que se la evalúa durante los 7 o 10 años ya de evaluación. Debe tener alto rendimiento, buena germinación, buen follaje, poca o ninguna floración, bajo contenido de fibra y ser resistente a las plagas. Les voy a explicar rápidamente cada una de estas características que debe tener, ¿ya? El alto rendimiento significa no solamente en toneladas por hectárea, ¿ya? Sino también tiene que ser una combinación de toneladas de caña por hectárea multiplicado por el contenido de sacarosa en porcentaje. ¿Está claro? ¿O quieren un ejemplo? Un ejemplo, hija. Sí, por favor. Ya, por ejemplo, si tienen una variedad que le produce 100 toneladas por hectárea, ¿saben cuánto es una hectárea, no? Sí, ingeniero, sería 10.000 metros cuadrados, si no me equivoco. Correcto, correcto. 100 por 100, ¿no? O 10 por 1000, lo mismo. Es 10.000 metros cuadrados. Entonces, si ustedes tienen una variedad que les produce 100 toneladas por hectárea y luego muestrean el contenido de sacarosa con un muestreo representativo y les sale que tiene 12%, ¿no? Entonces multiplican 100 por 0,12, entonces significa que van a tener 12 toneladas de sacarosa por hectárea, ¿ya? Ese es el que interesa. ¿De acuerdo? Porque si ustedes tienen... A ver. Está claro el primer ejemplo, ¿no? 100 toneladas por hectárea por 12%, o sea, por 0,12 me da 12 toneladas de sacarosa, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, Bien. ingeniero. Y si tienen otra variedad que le da 120 toneladas, y su contenido de sacarosa es 9%, ¿ustedes creen que esta es mejor que la que produce 100? ¿La que produce 120? No por el bajo porcentaje de sacarosa. No, no, porque si ustedes multiplican 120 por 0,09, ya no le va a dar 12, le va a dar 120 por 0,09. En vez de 12 le va a dar 10,8. Entonces van a tener más caña, pero menos sacarosa, ¿de acuerdo? Entonces el rendimiento
se refiere a la combinación, ¿no? Toneladas por hectárea por el contenido de sacarosa en por ciento. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, vamos al segundo punto, buena germinación. Ya la germinación significa el nacimiento, digamos, de la planta, ¿no? Si nace, si ustedes siembran, por ejemplo, hablemos de la soya, ¿no? Siembran 10 semillitas de soya. Si les nacen las 10, significa que tienen 100% de germinación, ¿ya? Entonces la caña, cuando ustedes siembran los cañotos, ¿no? Y ahí en los cañotos están los nudos, ¿no? De donde sale la plantita, los nudillos, ¿no? Entonces, una buena germinación significa que si ustedes siembran 10 nudillos, le nacen los 10, van a tener 100% de rendimiento. Si siembran 10 y le nacen 9, van a tener 90%, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama buena germinación. El que tenga más porcentaje de nacimiento de los nudillos sembrados va a tener buena germinación. Pero no solamente es la cantidad de plantas nacidas, sino el tiempo. Ya es importante también, cuando es buena germinación, no solamente es la cantidad de plantas nacidas con relación a la sembrada, sino el tiempo en que nace, ¿ya? Si nace más rápido, es mucho mejor, ¿ya? Porque le gana al competidor que es la maleza. ¿De acuerdo? Sí, ¿Cuál es el tiempo que debería salir la planta de caña? Hay variedades bastante rápidas de buena germinación que lo hacen en 20 días, ¿ya? Hay variedades que tienen muy buenas condiciones de rendimiento y lo demás, pero tarda más de un mes y a veces hasta 2 meses en nacer. Entonces, el productor tiene que bregar un poco más con la maleza, pero como sabe que es una variedad de caña que después ya compensa, digamos, entonces, eh, pero el nacimiento está entre 20 días, un mes o 40 días, ¿ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, el tercero es el buen follaje, o sea, la cantidad de hoja que tiene. Ustedes vieron la variedad esta, los colombianos tienen excelente, miren ustedes ese follaje, esa cantidad de hojas. Casi todas las variedades en Colombia es así. Harta hoja y un verde así oscuro significa terreno fértil con variedades bien aptas, ¿no? Entonces, ¿qué significa el buen follaje? Si ustedes tienen buen follaje, entonces rápidamente, y nace rápidamente, entonces rápido va a cerrar el surco, ¿no? Y le va a hacer sombra a la maleza. Entonces van a evitar gastos en cultivo mecánico o consumos de agroquímicos para controlar la maleza, ¿ya? Y normalmente la planta que tiene buen follaje tiene buen rendimiento también, porque es en la hoja donde se produce, ¿no?, la reacción de fotosíntesis, ¿ya? Pero sobre todo por el control de la maleza es bueno que tenga buen follaje. El cuarto punto, poca o ninguna floración. Esto ya está relacionado con la madurez, ¿ya? Normalmente hay variedades que son muy precoces, o sea, florecen muy rápido. Eso normalmente se siembra 10%, 20%, porque hay que cosecharla rápido. ¿Qué pasa si florece pronto, digamos al inicio, en junio aquí? Después de 20 días, un mes, empieza a decaer, ahí llega, cuando florece, llega al punto máximo de contenido de sacarosa y después de un tiempo empieza a caer el contenido de sacarosa. Entonces no pueden tener mucha cantidad de esas variedades porque si no la zafra va a ser muy corta y aquí las zafras son de 5 o 6 meses, ¿ya? Entonces, si tienen una variedad que tiene todas las condiciones de arriba, más las de abajo, pero tiene una floración precoz, no deben sembrar mucha cantidad porque después al final, una vez florece, va a empezar a caer su contenido de sacarosa, ¿ya? Y ahí se le cae el rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, en este aspecto es preferible variedades que tengan poca o ninguna floración.
o sea, que tarden en florecer. De esa manera se mantiene el contenido de sacarosa durante los 6 meses de zarra. Y mejor si no florecen todavía. Significa que van a mantener hasta el final el alto contenido de sacarosa, ¿ya? Luego, el bajo contenido de fibra, el quinto punto. Esto tiene mucho que ver con la parte de extracción sobre todo, ¿ya? Una variedad que tiene bajo contenido de fibra va a ser mucho más fácil extraerle la sacarosa en los procesos de extracción, ¿ya? Entonces, como los ingenios son azucareros, entonces lo mejor es que tenga bajo contenido de fibra, porque voy a extraerle una mayor cantidad de sacarosa en el proceso de extracción. En algún momento, cuando el petróleo subió de 100, 130, inclusive se obtuvieron rápidamente variedades con alto contenido de fibra por el tema energético, ¿no? Para producir energía eléctrica con la fibra de la caña. Pero luego cayó el petróleo a menos de 40 y ahí quedó, digamos, ese intento, ¿no? Porque los ingenios son azucareros y que ahora se lo aproveche la fibra de la caña en generar energía eléctrica ya es otro tema que depende del precio del petróleo, ¿no? Pero para un ingenio netamente azucarero, lo ideal es que tenga bajo contenido de fibra, porque el proceso de extracción es mucho más eficiente, ¿no? Es más fácil quitarle la sacarosa que está en el jugo a una caña que tiene menos fibra a una que tiene alta fibra, ¿de acuerdo? Y finalmente, que sea resistente a las plagas, ¿ya? De nada sirve una variedad que tenga todo lo de arriba si ante cualquier plaga que aparezca o vienen los insectos y se la acaban, digamos, ¿no? Y la pérdida es tremenda, digamos, ¿no? Entonces, por eso se obtienen variedades que sean resistentes a las plagas comunes, ¿no? De la caña, ¿no? Hay muchas plagas, ¿no? Hay hongos, como el mosaico, hay insectos como la diatrea, eh, hay el raquitismo, que es falta de ciertos nutrientes, ¿no? De la planta que se refleja como una enfermedad, etcétera, ¿no? Hay muchas enfermedades, ¿no? Ni que se diga los insectos, ¿no? Que perforan la caña y sobre todo la caña muy blanda que son apetecidas por los insectos, ¿no? Le meten la larva y el gusanito empieza a alimentarse de la caña y la descompone, ¿no? Entonces, hay muchos de esos insectos que hay que controlarlos, digamos. En cambio, hay variedades que sí son resistentes a las plagas y indudablemente la buena variedad debe cumplir los puntos de arriba, pero fundamentalmente también el último. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esta lámina?